La propuesta del pacto o de cualquier otro instrumento de política para hacer posible el diálogo y la construcción de acuerdos es fundamental para México. Lo que creo que es muy importante ahora es bajo qué reglas nos sentamos en esta mesa. Y lo primero para mí es sentarnos con una agenda propia, ir a estas mesas de acuerdo y de negociación, porque esa es la política y porque en México hay un hartazgo genuino y legítimo de millones de mexicanos frente a una clase política que no logra construir acuerdos mínimos que los mexicanos sí necesitan y que México merece. Por lo tanto, hay que estar en estas mesas de acuerdo o de negociación con una agenda propia. Hay que estar también con quienes tienen la responsabilidad y el liderazgo de las cámaras. Me parece que es fundamental, y lo digo como mi experiencia de coordinadora de un grupo parlamentario. Yo en ocasiones solía decir que coordinar un grupo parlamentario resulta aún más complejo que haber sido secretaria de Estado, que ya de suyo lo es, porque es consensar posiciones entre pares, porque es negociar frente a otros grupos parlamentarios y es lograr lo mejor para México. Y lo que sí no puede intentar, bajo ninguna circunstancia, cualquier tipo de mesa de construcción de acuerdos, bajo cualquier denominación, es sustituir la tarea y el papel del legislador o asumir que por construir un acuerdo entre pocos, necesariamente se vaya a dar en automático con el voto del resto de las bancadas, porque me parece que estaríamos partiendo de un país que ya no existe. Ese México sí existió hace muchos años. Era un México donde las candidaturas eran un mero trámite o donde había algunos grupos parlamentarios, no el PAN, y en eso sí quiero ser muy clara, cuya tarea más importante era sin discusión alguna y debate alguno aprobar todo aquello que se le instruyera a aprobar. Ese México afortunadamente hoy es otro y los ciudadanos también. Por lo tanto, yo tengo un ánimo positivo para estar en la mesa de los acuerdos, porque como lo he dicho, es parte de la tarea de la oposición, una buena oposición, una oposición respetable y que es un contrapeso real, no es aquella que se niega todo por política, es decir, antes de que lo propongan ya nos negamos, me parece que eso no le haría ningún beneficio al país, pero tampoco es aquella que se asume casi en un terreno de complicidad o sin llevar una agenda que sea suficientemente poderosa que defienda a los ciudadanos y que amplíe los márgenes de libertad de la gente. Así de que sí a los acuerdos, sí a las reformas, pero bajo estas premisas. Y teniendo en la mesa, después de mi experiencia en el Congreso, a quienes también tienen esta enorme responsabilidad de hacer que en la pantalla del Congreso los votos que se necesitan se tengan. Si no, de otra manera, lo que se provoca es que puedes tener ciertas reformas, puedes tener avances que son buenos para el país, pero tal vez el costo sea la polarización extrema de los partidos de oposición y la descomposición política que al final de cuentas no ayuda absolutamente ni siquiera a quien gobierna, aunque algunos pretendan que la debilidad de la oposición sea un aliado a quien gobierna. Me parece que no compartiría esta óptica bajo ninguna circunstancia, así de que estamos justamente en esta disyuntiva. Espero haber sido suficientemente clara de decir que sí a las reformas, y sí a los acuerdos, y sí a los avances, y sí al diálogo, y yo he sido una política que he demostrado en mi trayectoria, en los hechos, coincidir con lo que estoy diciendo, pero también en mi trayectoria he demostrado, en mi paso por la Secretaría de Educación Pública, en mi paso por Sedesol, ser muy firme en aquello que me he opuesto, aunque en ocasiones ha sido batallas muy solitarias y también muy dolorosas o muy difíciles de enfrentar, pero nunca me he rendido. Así que hablo de verdad con convicción y con una historia que me antecede en este sentido. Soy una mujer de diálogo, de acuerdo, sé honrar mi palabra, pero también sé decir que no y defender a la gente cuando lo que se pretende aprobar va en contra justamente de la ciudadanía.